En este video voy a mostrar cómo sería el proceso para, partiendo de un boceto, colocar estas vistas en Rhino y usarlas de base para construir estas superficies en SAPD. El proceso que se ve en este momento es la creación de caras simples que se van conectando a partir de un edge común. La idea es ir tratando de copiar la forma en un eje y después mover los nodos, o sea, los puntos de control, para corroborar si estos puntos coinciden en las otras vistas, pero siempre partiendo de la estructura más simple posible. De esta manera es más fácil generar cualquier cambio más drástico, ¿no? Siempre está la oportunidad después de seguirlos modificando. Lo que es importante es que en esta instancia se pueden ir promediando los errores que puedan surgir de las vistas creadas a mano. En este momento lo que se ve es la herramienta Bridge, que lo que hace es, como el nombre lo dice, un puente entre los bordes de un lado y del otro. Y en este caso se le está, digamos, aceptando la opción de que los filos de estas dos superficies laterales tengan lo que se llama crease. El crease lo que hace es que la continuidad se pierde. El SAPD naturalmente es siempre continuo, pero uno puede seleccionar determinados filos o vértices para romper esta continuidad. Acá lo que se va haciendo es buscando ajustar las superficies, si quedaron cóncavas o si no corresponden a lo que uno está buscando. En esta etapa lo que se va haciendo es buscar hacer ajustes en el diseño, insertando filos que permiten cortar las caras, cada polígono, creando la misma estructura desde un lado y del otro, para después de vuelta poder construir un bridge o las caras necesarias para poder construir esa geometría que necesitamos. Como esta pieza es simétrica, después una vez que tengamos un lado completo, podemos construir el siguiente. Y si las caras quedan desoldadas, siempre las podemos ir soldando de a una o varias a la vez con las herramientas de todas de SAPD o mismo de edición de mallas. La mayoría de las herramientas que se utilizan para mallas pueden utilizarse también para SAPD. Acá lo que se ve es cómo se está reconstruyendo, digamos, todo un recorrido alrededor para lograr un circuito, o sea, un loop en esa zona que nos permita generar una curvatura cóncava en esa zona. Acá está soldando distintos vértices que habían quedado abiertos. Y por último, ajustando el crease, que no está completo en todo el recorrido, sino en una zona. Todo lo que se resuelve con crease también se podría resolver agregando más polígonos próximos a las aristas. Cuanto más cerca estén, más agudo va a ser el ángulo de transición entre una cara y la otra. O sea,
el efecto sería algo así como que los polígonos son la tangencia y lo que está por dentro es la superficie dominada por esas tangencias que los polígonos van dirigiendo. Acá en este momento lo que estoy haciendo es extrayendo algunas caras que ya tienen una estructura útil para construir la parte de abajo. Se puede siempre partir de láminas, o sea, caras planas o en cualquier sentido, o también se puede partir de primitivas, o sea, de una esfera, de un cubo y estirarlo, cortarlo, lo que sea más ágil en el momento. Acá nos venía bien esta posibilidad de tener esas estructuras que van pegando la vuelta, que es justo lo que estamos necesitando. Acá hay una cara que está invertida y las otras no. Entonces, bueno, después de hacer algunos intentos, terminé descubriendo que había que unirlo para que quedara todo como una sola. Acá haciendo algunos ajustes en la forma para poder de vuelta construir un bridge entre lo que sería el techo y el piso, ¿no? Se deben seleccionar en un orden similar, confirmar un lado y después confirmar el otro. Es recomendable no sobrecargar las superficies cuando se está explorando la forma. Y acá toda esta etapa lo que busca es generar la continuidad de la forma, acentuando el recorrido que uno quiere. Que hay una curva que viene desde arriba, desde adelante y después baja por un costado y pasa para el otro lado. Entonces, ese recorrido, tal como está construido ahora, no se puede lograr. Y hay que obligarlo en base a cómo están construidos esos recorridos y la proximidad entre un polígono y el otro, tal como se ve en las imágenes. Conocer bien hacia dónde tiende, dónde es tangente y demás es la clave para que la forma fluya bien y no tenga zonas con zonas arrugadas no controladas. Y siempre mantener la menor cantidad de puntos. Ahí se utilizó una herramienta que se llama Slide, que lo que hace es permite acá de vuelta mover esa fila de edge hacia un lado o hacia el otro, haciéndolo más próximo o más lejano a los bordes que tiene alrededor. Es muy bueno, es muy importante analizar el recorrido en todas las vistas, porque si la forma se ve bien facetada, también va a funcionar en suavizada. Y otra cosa es que la virtud del SAPD integrado dentro de Rhino ahora es que muchas de las herramientas ya conocidas para superficie se pueden aplicar a los polígonos y a los subdivididos también, como por ejemplo Smooth. Smooth es súper poderoso, nos permite suavizar algo que un conjunto de puntos o caras, y eso es muy útil cuando uno viene tratando de arrimar las formas a algo, pero no están quedando del todo continuas, ¿no? Acá de vuelta, a medida que hace falta se va subdividiendo, pero se partió de lo más simple posible.
Ahora es momento de construir el asiento. De vuelta, la menor cantidad de puntos posibles. Y tratando de... En este caso, para este modelo, se usó siempre más o menos la misma estrategia, que es crear una cara principal de un lado y del otro, y después hacer el bridge entre las distintas caras. Acá lo que se está usando es el comando align. Align es muy poderoso, permite seleccionar un grupo de puntos y alinearlos con una línea o una curva. Es realmente muy útil al momento de organizar los puntos y que no queden todos como con golpes, ¿no? Acá de vuelta, como la pieza es simétrica, se utiliza el comando reflect, selecciona el lado. Se puede ver cómo con muy poca estructura se consigue una forma súper compleja que para crearla en técnicas tradicionales uno podría estar realmente mucho tiempo. Son cientos y cientos de patch, o sea, de superficies de cuatro lados que tienen que ser tangentes continuas. El subd por definición siempre es continuo y siempre está cerrado. Según mi criterio, esta manera de ir probando es súper ágil y hay muy pocas maneras de lograr algo similar con otro tipo de técnicas. En este momento lo que estoy haciendo es creando en vistas planas lo que estimo que va a ser el alma del, del manubrio, ¿no? Entonces lo dibujo en una vista y lo dibujo en la otra, y con curve from two views, que es un comando antiguo pero que sigue siendo útil, y construyo la forma que corresponde a esas dos vistas. Después voy ajustando en relación a lo que veo que el dummy me está diciendo, si está realmente proporcionado o no, si le va a quedar cómodo o si se lleva bien con las curvas que hay alrededor. Pues acá estoy usando match de posición solo para garantizarme que coincida. Y la idea es ahora continuar con otro video que explique justamente ese proceso del manubrio.